Ya, estamos grabando, Aldo. Tú Muy empiezas cuando bien. quieras. Yo ya te presenté tu currículum como destacado profesor de la facultad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días a todas y todos. Eh, no voy a hablar mucho de lo que me pide el profesor Antonelli respecto a mi currículum ni a mi persona, por razones obvias. En este curso hay que ir al grano, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, El hay que ir tiempo al es grano. escaso, hay mucha materia, como ustedes pueden ver en esta primera diapositiva. Estas clases fueron cedidas por el profesor Antonelli y yo les hice unos pequeños cambios a muy pequeñas cosas. Y vamos a empezar entonces con lo que muestra este menú, que parte con la estructura de los compuestos carbonílicos. Como lo dice su nombre, estos compuestos presentan este grupo funcional carbonilo que ustedes lo ven ahí en rojo, que es la unión en carbono con oxígeno con un doble enlace, con hibridación sp2, como se menciona en los esquemas vecinos. Y este grupo carbonilo generalmente puede estar ligado a, a otro carbono o a dos carbonos. En el caso de los aldehídos, que es el de la izquierda, el grupo carbonilo está unido a un radical alquílico o arilo y a un hidrógeno. Y en el caso de la derecha es el caso de una cetona en el cual el grupo el grupo carbonilo está unido a dos radicales alquílicos. Como ustedes pueden recordar de sus clases de estructura de compuestos alquílicos, la hibridación del carbono puede ser sp3, sp2 y sp1. En este caso, como tenemos un doble enlace, es sp2. Y esto involucra que ciertas características de este grupo carbonilo, como es, por ejemplo, que tiene doble enlace, eso hace de que un compuesto carbonílico con sp2 sea planar, es decir, está en un plano, no como el sp3, que es una estructura en el espacio, ya no es planar, y por lo tanto hay características de todos estos compuestos. Pero sin lugar a duda, lo más importante que identifica los compuestos con este grupo carbonilo es la presencia de este doble enlace carbono-oxígeno, que tiene este carácter, insisto, planar, con alta densidad electrónica, pero algo muy importante que está señalado aquí en la parte alta, en rojo, que el carbono, como ustedes saben, es menos electronegativo que el oxígeno. Por sus clases de sistema periódico se recordarán que el oxígeno está bastante a la derecha en la tabla periódica y eso determina que los compuestos son más afines por atrapar a los electrones. Y desde este punto de vista, estos compuestos carbonílicos tienen una distribución de los electrones levemente desigual.
Es decir, hay una mayor concentración de carga negativa cercano al oxígeno que respecto al carbono. Y por eso aparece ahí un delta menos cercano al oxígeno y un delta más cerca del carbono. Esta es la propiedad fundamental que tienen los compuestos carbonílicos para después reaccionar y tener todas las combinaciones de reacciones que estos compuestos tienen. El otro aspecto importante, si ustedes se recordarán, es que la distribución de los electrones es como se muestra en el esquema amarillo. El átomo en rojo es el oxígeno, el átomo gris es el carbono, las pelotitas amarillas son los orbitales pi que se están enlazando en la parte alta y en la parte baja de la molécula, y eso determina ese carácter planar que yo les indicaba, que tiene estos grupos carbonilos. ¿Para qué está más decirles de que el ángulo de enlace entre los diferentes enlaces es de 120 grados, porque son tres tipos de enlaces, el doble enlace y los otros dos enlaces con sp2, que ligan a los otros dos enlazantes, y eso determina que entre los tres tipos de enlaces hay una diferencia de 120 grados. Los compuestos que tienen este grupo carbonilo, como ustedes pueden ver aquí, son muy diversos. Están en la parte superior izquierda el aldehído, que recién lo acabamos de ver. Debajo de ese está la acetona, y más abajo el grupo carboxilo de los ácidos o ácidos carboxílicos. Después en la segunda columna, arriba tenemos a los ésteres, más hacia la derecha tenemos los aluros de ácidos, donde el aluro es un halógeno reemplazado con una X en la diapositiva. Oye, Aldo, te puedo hacer un comentario pequeño, pero Dime. nada que ver con tu clase. Tú puedes proyectar el PowerPoint completo ¿Ya? para que se vea la imagen, toda la diapositiva. Igual como uno lo hace allá en la clase. Ahí, ya. Ya. Gracias, Marcelo. Entonces esto lo vimos, estamos viendo ahora que estábamos discutiendo por los diferentes tipos de compuestos. Aquí tenemos el aldehído, recién lo vimos. Más abajo va a estar la acetona, y estábamos hablando que el siguiente era el ácido carboxílico, que la única diferencia es en que uno de los sustituyentes se transforma en 1H, pero todo el resto, vean ustedes, es la misma tipo de estructura. Todos tienen el grupo carbonilo central. Después tenemos a los ésteres, que son derivados de los ácidos. Después tenemos los haluros de ácidos, que son estos que tenemos aquí. Después tenemos a las amidas, donde tenemos sustituidas el oxígeno de los ácidos por un grupo nitrógeno. Y finalmente los anhidridos de ácidos, que son dos combinaciones de ácidos carboxílicos entre sí. Todos tienen el grupo carbonilo
todas entonces van a tener propiedades químicas parecidas. Y por eso se estudian todas en conjunto, porque todas van a tener los mismos tipos de reacciones. Esto es para que ustedes entiendan que la química no hay que entenderla ni estudiarla como algo de memoria, sino que hay que entenderla. Y uno, por lo tanto, puede predecir qué tipo de reacción van a tener todos los compuestos que tienen grupos carbonilo. Aquí tenemos ejemplos de aldehídos a mano izquierda y cetonas al lado de la derecha, donde estamos viendo cómo se enlazan, algo parecido a lo que vimos en la primera diapositiva, cómo se enlazan por los tres orbitales híbridos sp2 con sus orbitales pi hacia arriba y hacia abajo, que están con un color levemente distinto, con el oxígeno, que también tiene que tener tres orbitales híbridos sp2, ya con dos pares de electrones no compartidos, como ocurre específicamente en el caso del oxígeno. Y el orbital pi hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el enlace sigma que está enlazando el carbono con el oxígeno es aquel que está en el centro de la molécula, ¿ya? Y ese es un enlace sigma entre los híbridos sp2 del carbono y el oxígeno. Es un enlace fuerte, están compartiendo electrones, pero además están estos orbitales pi que en un instante pueden estar hacia arriba, como se muestran aquí en la diapositiva, con los puntos rojos. El electrón está en la órbita del orbital P, ¿ya? O pi, pero en otro instante ese puede estar hacia abajo. Puede estar hacia abajo y eso determina entonces que al final el doble enlace puede estar en un instante hacia arriba, otro instante hacia abajo, y por lo tanto al final está resonando, está entre una posición en la parte superior o en la parte inferior. Y eso es lo que determina finalmente el carácter planar. El carácter planar que tiene el doble enlace carbono-oxígeno o carbonilo. Y eso va a ser muy importante para las reacciones que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos cómo se están enlazando el enlace sigma, que están frente a frente, y el enlace pi, que puede estar en este momento hacia arriba, pero en otro momento puede estar hacia abajo. La diapositiva no muestra la alternativa de cuando el orbital pi está hacia abajo. ¿Qué tipo de aldehídos y cetonas pueden haber? Según los radicales que estén unidos al carbonilo. Pueden ser alifáticos, como se mencionan aquí, donde las cadenas alifáticas están representadas por una R o una R', o aromáticos, donde está representado por AR, que es un grupo aromático que está unido al grupo a la izquierda, el aldehído, en el centro a una cetona, o en el caso de la derecha a una cetona aromática también. Y pueden ser mixtas, en el sentido de que estas cetonas puedan tener una cadena, un sustituyente alifático y en otro aromático, como el que se muestra en la mano derecha. Un aldehído aromático puede ser el que se muestra ahí en el recuadro, que es el benzaldehído. Es un grupo aromático, un grupo bencénico que está ligado directamente a la amina. Y pueden ser
las cetonas, que tienen dos sustituyentes simétricas o mixtas, dependiendo de los tipos de sustituyentes que estos tengan, como se muestran aquí, ¿ya? En que pueden ir cambiando los sustituyentes en el caso de las cetonas. ¿Cómo se nombran todos estos compuestos? Hay una nomenclatura común, pero también hay una más racional, que es UPAC, y que dice que los aldehídos y las cetonas se nombran cambiando la última letra de las terminaciones de los hidrocarburos de los cuales derivan, por al y ona, refiriéndose a los al para los aldehídos y ona para las cetonas. Entonces, aquí tenemos un típico hidrocarburo alifático, que es el propano. En el caso de un aldehído derivado del propano, se llamará propanal. En el caso de una cetona que deriva del propano, se llamará propanona. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehídos, se emplea el sufijo dial. En este caso, este aldehído o dialdehído deriva del pentano, se llamará pentano dial. Como los grupos aldehídos son terminales, no hay problema para señalarlos porque tienen que estar en los extremos de la molécula. No hay otra alternativa, a diferencia de las cetonas, que sí, las cetonas pueden estar en cualquier parte de una cadena alifática. Para enumerar los posibles sustituyentes en los aldehídos se asigna la posición 1 a la correspondiente al grupo funcional. Siempre en una cadena alifática se parte con el carbono 1 donde esté el grupo funcional, sea este un aldehído o un ácido carboxílico o cualquier otro grupo funcional que ustedes hayan visto en química orgánica. En este caso, entonces, se anota en el caso del 2-metilpropanal, se anota el carbono 2 como el sustituyente donde está el grupo metilo. Pero el que determina el carbono 1, como decía anteriormente, es el grupo aldehído. En el caso de la cetona, se muestra en el caso de abajo, el último ejemplo, el caso de que el grupo cetona se anota en la posición 2 como la numeración más baja, tomándola desde derecha a izquierda. Si la tomamos de izquierda a derecha, el grupo ceto o el grupo carbonílico estaría en la posición 3. La convención en UPAC es usar el número más bajo para reemplazar el nombre donde esté el grupo funcional importante. También hay una nomenclatura no UPAC usando el nombre común del ácido carboxílico correspondiente, eliminando la palabra ácido y sustituyendo el sufijo ico u oico por el sufijo aldehído. Vamos a ver ejemplos de esto. En este caso, el ácido fórmico, en este caso, con esta nomenclatura, que no es UPAC, se llamará formaldehído. O en este otro caso, que deriva del ácido acético, se llamará acetaldehído. El grupo aldehído se denomina carbaldehído cuando la nomenclatura se utiliza para un aldehído que está unido a un ciclo.
Veamos estos. Aquí tenemos el benceno carbaldehído o benzaldehído, u otro caso de un grupo aldehído unido a un ciclo, un ciclo que se llama ciclo hexano carbaldehído. Insisto, esta es la nomenclatura corriente para denominar a este tipo de compuesto. Cuando hay otras funciones que tienen prioridad sobre el grupo función aldehído, y aquí esto es bien importante que ustedes lo entiendan, que para definir el nombre de un compuesto químico, ustedes tienen que saber cuáles son las prioridades que tienen las diferentes funciones para nombrar un compuesto. En este caso, el grupo CHO o se llamará formilo y se utiliza como prefijo para anotar la presencia de un grupo aldehído en un compuesto en que el aldehído no tiene prioridad. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que es un dicarboxílico, porque tiene hacia el extremo de la derecha un grupo carboxilo, al extremo izquierdo otro grupo carboxilo. El grupo carboxilo tiene preferencia para nombrar a la cadena larga respecto del aldehído. Entonces se preguntarán, ¿por qué? Porque el grupo carboxilo del aldehído respecto al grupo carboxílico del ácido son diferentes porque el del ácido es más oxidado y se le denomina y se le da preferencia para la prioridad de anotar el compuesto al compuesto con un carbono más oxidado, que en este caso es el ácido carboxílico. Por lo tanto, este compuesto será derivado de un ácido pentanodioico. Como ustedes ven, tiene 5 carbonos dioicos, están en los dos extremos de la molécula, y el grupo aldehído en este caso no tiene prioridad respecto al grupo carboxilo y por lo tanto se le anota como un sustituyente, como 3-formil. La función aldehído entonces se anotaba como un prefijo llamado formil. En este caso es 3-formil pentanodioico. En este otro caso, por ejemplo, si el grupo formilo no está unido en la parte central de la molécula, pero está en un extremo de un ácido, como se muestra en el caso de la derecha, tenemos que aquí el compuesto se llamará también como ácido, tiene precedencia, vean ustedes, la función ácido respecto a la función aldehído. Y el aldehído se anota como oxo, ácido 5-oxo pentanodioico, es decir, en la posición 5, porque es la posición que la determina el carbono 1, el grupo carboxilo, en esa posición 5 es donde está el grupo aldehído, y en este caso se anota como oxo. En el caso de la acetona es bastante más sencillo. También se pueden nombrar con el orden alfabético de los dos radicales unidos al grupo carbonilo, seguido de la palabra acetona. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos ahí el grupo cetona en el centro, en el carbono 2, en este caso. A la izquierda tenemos un grupo metil y a la derecha un grupo etil. Entonces, por orden alfabético se anotan los radicales que están unidos al grupo central, que es el grupo carbonilo. Etil, metil, cetona. Etil por orden alfabético con respecto a metil.
En este caso es más sencillo, tenemos que se llamará dimetilcetona, cuando la función no es el grupo principal, como lo vimos antes, en el caso de los aldehídos, si el grupo aldehído o el grupo cetona está en un compuesto que no es no es el grupo principal, este se anota como un sustituyente. Y este sustituyente se emplea el prefijo oxo. De nuevo, estamos en presencia de un ácido, porque este tiene precedencia sobre el grupo cetona, y por lo tanto el sustituyente, que es la cetona, se anotará como 4-oxo. 4-oxo porque está en el carbono 4, que lo determina el carbono 1 del grupo carboxilo. Tenemos aquí otro caso. También es un ácido, pero tenemos dos grupos ceto que tenemos que nombrar, y en este caso se anotan según la posición que están respecto al carbono 1. Y en este caso, en la posición 3 y en la 5, en cada uno de ellos hay un grupo CO o carbonilo que se denomina con el prefijo oxo. Los bioquímicos que tratan de ser diferentes a los químicos emplean algunos nomenclaturas levemente distintos, y esto confunde enormemente a veces a la comunidad científica. Ustedes publican un paper en una revista de química o la publican en una revista de bioquímica y tienen que entender qué es lo que quiere decir el otro. Y esto no es trivial, genera bastante problema. Los bioquímicos emplean el sufijo ceto en vez de oxo, aunque esto cada vez menos. Los buenos papers no hablan de ceto, sino que hablan de oxo. Es decir, el criterio de los químicos está prevaleciendo en los últimos años. Y esto que yo les estoy recordando, ustedes lo pueden ver después en las estructuras de las bases nitrogenadas del DNA. Las bases nitrogenadas del DNA no se habla en los papers de ceto, sino que se llama oxo. Y fundamentalmente para todas estas funciones oxidadas que aparecen durante algunas situaciones metabólicas como estrés con radicales libres. Por ejemplo, en este caso es un ácido, y en la posición 2 se anota oxo, ¿ya? Pero también puede ser ácido cetopropanoico. Aquí aparece otra nomenclatura. En vez de ser carbono 2, si ustedes se fijan, aparece alfa. Alfa es el carbono más vecino al carbonilo que da el nombre del compuesto. Si es el ácido propanoico, ese es el carbono importante. El más cercano aquí será el carbono 2, que es el ceto, que también se llama carbono alfa. Y el grupo metilo en este caso será el beta. Entonces, alfa va a ser el más cercano al grupo carbonílico principal, que en este caso es un ácido carboxílico, y el grupo metilo en este caso será más distante, será el carbono beta. Esta terminología la vamos a seguir hablando en esta clase, porque parte de las propiedades de estos compuestos deriva de los famosos carbonos alfa que hay alrededor de los aldehídos y de las cetonas. También se llama este ácido pirúvico, así como ustedes pueden haberlo estudiado en sus clases de educación media. Seguimos con esto. Ácido 2-oxiopentanodioico.
ya es un dioico, pero tenemos un grupo ceto u oxo en la posición que se está anotando ahí. Este es el ácido alfa-cetopentanodioico o también ácido cetoglutarico, uno de los ácidos importantes del ciclo de Krebs. ¿Qué propiedades físicas tienen estos compuestos respecto de los alcanos que ustedes ya estudiaron? Tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos. Los alcanos a temperatura ambiente son todos gases y las aldehídos y las cetonas son líquidos. Vean los puntos de ebullición de los alcanos, casi todos cuando son cadenas chicas son de menos 164, menos 89 grados, menos 42 grados. Son todos gases. Sin embargo, las cetonas pequeñas y los aldehídos pequeños son todos líquidos y tienen puntos de ebullición mayores que los alcanos. Pero los alcoholes tienen un punto de ebullición mucho más alto que las aldehídos y las cetonas. Vamos a ver que esto mostrado en una gráfica, se ven cómo la temperatura de ebullición van cambiando según el largo de las cadenas de carbonos que tengan los aldehídos, como se muestran ahí, va subiendo el punto de ebullición a medida que cada vez son más grandes, más largas las cadenas de los aldehídos y las cetonas, los puntos de ebullición van creciendo. Para las cetonas igual, como se muestra en rojo. Los alcanos, ya dijimos, tenían puntos de ebullición bastante más bajos y los alcoholes mucho más alta, como se muestra arriba con la gráfica de los compuestos en verde. ¿Quién explica esta diferencia en las propiedades del punto de ebullición? Me voy a tener que cambiar aquí. Oye, Aldo, una alumna pregunta, al final nosotros vamos a usar oxo o ceto. Yo creo que oxo, ¿no es cierto? Porque... Oxo, Sí. sí, sí. Le podemos responder a la compañía, a la estudiante que cuando estén en bioquímica, probablemente ellos van a insistir en su nomenclatura. Bien, pero no alcancé a explicar el tema de por qué el punto de ebullición en el caso de los alcoholes es mucho más alto que el punto de ebullición de las aldehídos y de las cetonas. Y eso se explica porque los alcoholes entre sí pueden tener puentes de enlaces de hidrógeno. Pueden tener y tienen interacciones de puentes de enlace de hidrógeno que las vimos detalladamente a comienzo del curso, y eso determina que hay una interacción fuerte que hay que vencer, y por lo tanto el punto de ebullición en el caso de los alcoholes, ya que tienen esta interacción de puente de enlace de hidrógeno, van a tener mucho más alto punto de ebullición. Los aldehídos y las cetonas, como no tienen esa posibilidad de interactuar
con puentes de enlace de hidrógeno entre ellos, no van a tener esa interacción y por lo tanto sus puntos de ebullición son mucho más bajos que los alcoholes. Viendo ahora la solubilidad que tienen estos compuestos, aldehídos y cetonas, aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, en esta esquema, que una cetona, como se está anotada ahí, una cetona, tiene interacción con el agua. Estamos hablando de la solubilidad ahora de estos compuestos en agua. Y por lo tanto, una cetona que tiene una interacción de puentes de enlace de hidrógeno, como se muestra en la derecha, vean, un hidrógeno con punto continuo con el oxígeno del agua y con un punto intermitente con el oxígeno de la acetona. Esa es una interacción de puente de enlace de hidrógeno que hace solubles a estos cetonas cuando son de bajo peso molecular. Lo mismo que tenemos al Perdón, lado Aldo, parece izquierdo, que no estás mostrando nada. ¿no? No, es que tienes que compartir pantalla. Ah, disculpa. No me había dado cuenta, perdón. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Disculpen. Les estaba contando el tema de la solubilidad ahora de los aldehídos y cetona y estaba hablando solo para mostrar que en el lado izquierdo tenemos un aldehído que tiene interacción con el agua, con estos puentes de enlace de hidrógeno, con estos puntos intermitentes que están entre el hidrógeno y el oxígeno del grupo carbonílico, y que hace entonces de que los compuestos aldehídicos, cuando son de bajo peso molecular, sean totalmente solubles en agua. Pero al aumentar la cadena hidrocarbonada de los aldehídos, disminuye rápidamente la solubilidad en agua. Esto también es válido para un compuesto que está a la derecha, que es una acetona. Ya la acetona también puede tener interacciones con el agua y del mismo tipo con puentes de enlace de hidrógeno, y eso también hace que estos compuestos sean solubles en agua. Diferencia de los alquenos que
no tienen ningún electronegatividad en su molécula, esos no son solubles en agua en absoluto. También se indica que los aldehídos y las cetonas, cuando tienen cadenas muy largas con 8 o más átomos de carbono, son ya totalmente insolubles en agua. En otras palabras, la interacción que pueden tener con el agua, la pueden tener, pero eso no es suficiente para mantenerlos en solución, porque la cadena alifática es muy grande y eso termina repeliendo al solvente acuoso. Y desde ese punto de vista, aldehídos y cetonas con cadenas muy grandes son más solubles en solventes orgánicos que en agua. Como dice al final de la presentación, los compuestos carbonílicos son muy solubles en solventes orgánicos como el éter, benceno y otros más. ¿Cómo se pueden obtener aldehídos y cetonas? Métodos de obtención. Lo más fácil es por oxidación de alcoholes. Un alcohol que se nota ahí en la primera reacción con el grupo OH, tema que ustedes ya lo vieron recientemente en clases de química orgánica, en presencia de un oxidante fuerte, este se llama dicromato de potasio, en un ambiente ácido genera un aldehído. En otras palabras, lo que está haciendo aquí el oxidante, el dicromato de potasio, como su nombre lo indica, él va a oxidar a otro. ¿A quién? Al alcohol. Y el alcohol, que está más reducido, se oxida al grupo aldehído. Y el dicromato, al oxidar al otro, él se reduce. Aquí no aparece el subproducto de la reacción completa de óxido-reducción que ustedes pueden haber visto recientemente en este mismo curso. Uno se oxida y el otro se reduce. Los electrones cedidos por uno son ganados por el otro. Como lo vamos a ver en un siguiente seminario que ya tiene fecha. ¿No es cierto, Marcelo? Sí. En el caso de cómo obtener una cetona, que es la segunda reacción de la fila, también en presencia de un oxidante fuerte, dicromato de potasio, un alcohol secundario ahora, un alcohol secundario, vean ustedes, tiene dos radicales alquílicos unidos al carbono, donde está en la función alcohol. En este caso, el alcohol también, el alcohol de un compuesto secundario, se puede oxidar a un grupo cetona. Un alcohol terciario, que aquí no aparece, no puede reaccionar y no da reacción de óxido-reducción. Entonces existen estas dos posibilidades para dos tipos de alcoholes para dar uno un aldehído y el otro una cetona. Otra manera de obtener aldehídos y cetona es una reacción que se llama ozonolisis de alquenos. Los alquenos, ustedes recordarán, son compuestos alifáticos que tienen insaturaciones con enlaces dobles y que en presencia de un oxidante también, que es el ozono es el O3, que ustedes ven ahí, el O3, en presencia de solventes y de zinc, puede sufrir una reacción también de oxidación.
Recordemos, el alqueno es un compuesto muy reducido. Todos los compuestos alifáticos, alcanos, alquenos, alcinos, son todos compuestos extremadamente reducidos y pueden sufrir oxidaciones. En este caso, el propeno, en presencia de este oxidante fuerte también que se llama ozono, puede generar en esta molécula, el propeno, un aldehído o en este caso, dos aldehídos, perdón, que son distintos. Este aldehído que deriva del carbono número 1, el carbono número 1 es donde está el doble enlace, y este otro aldehído más grande, que es el acetaldehído, que deriva del carbono 2 del propeno. ¿Ya? Y de esa manera entonces es posible obtener por ozonolisis de los alquenos este tipo de compuestos que son los aldehídos. Sin embargo, en estas otras reacciones, también de alquenos más ramificados, es posible con la misma combinación de ozono y los solventes y el zinc, se pueden obtener también aldehídos y cetonas. Veamos que se puede formar el metanal en la segunda reacción que estamos viendo, igual que arriba, porque es el carbono 1 del 2-metilpropeno el que está generando el metanal. Y la cetona, que en este caso se llama dimetilcetona, proviene de la parte izquierda del 2-metilpropeno, que es el carbono 2 y el carbono 3, donde está la ramificación. Entonces, donde hay ramificaciones en los alquenos, vamos a tener la formación de cetonas. Donde no tenemos ramificaciones en los alquenos, como en el caso de arriba, vamos a tener exclusivamente aldehídos como reacciones de combinación. Esta reacción es muy interesante. Esta reacción con el ozono vamos a mostrar un ejemplo más de un alqueno más ramificado, como ustedes pueden ver, el 2,3-dimetil-2-buteno, ¿ya? Que en este caso, como hay ramificaciones a ambos lados del doble enlace, se formarán exclusivamente cetonas, 2-dimetilcetonas, ¿ya? Esta reacción ha sido estudiada. Aquí voy a ir rápido porque no tiene mucho objetivo entrar en tanta intimidad de cómo ocurre la reacción, pero esto es más que nada para ilustrarle a ustedes la importancia que tiene, por ejemplo, la cinética. Y la cinética indica de que las reacciones van por etapas, como por ejemplo en este caso, que la reacción del ozono, cuando está reaccionando con un alqueno, puede sufrir todas las etapas líticas que se están produciendo sobre el alqueno y que se representa con esta muy bonita ilustración de cómo en el tiempo, ya en una cinética podríamos ver de que primero el ozono ataca en la parte superior. Vean ustedes cómo lo indican las flechas. El ozono se combina con una parte del alqueno en la parte derecha con una inducción de polaridad, porque este es un compuesto simétrico, totalmente, no hay diferencia de electronegatividad entre la parte derecha y la parte izquierda, pero sin lugar a duda aquí ¿cómo se llama? El ozono está atacando a este carbono primero, ¿ya?
y a su vez las movilizaciones de electrones que muestran las flechas para determinar la segunda etapa de la reacción, donde ocurre la primera destrucción de un enlace, ¿ya? Para formar el primer producto, que es un aldehído, formaldehído en este caso, y en una segunda reacción, vean ustedes que hay un reordenamiento de esta molécula, como se muestra aquí abajo, y que indica que se puede volver a formar nuevamente un ciclo, un heterociclo, como se muestra aquí, y finalmente ocurre la segunda ruptura del otro enlace con el oxígeno. Y eso determina entonces una cinética de cómo va ocurriendo esta reacción, que es la respuesta por el ozono. Esta reacción del ozono está considerado que es una reacción de radicales libres, un aspecto que nosotros no les hemos enseñado mucho a ustedes en este curso, excepto a comienzo de química orgánica, donde ustedes deben haber visto que las reacciones que ocurren por vía de radicales libres ocurre porque un compuesto sufre una ruptura homolítica en una parte de la molécula para generar un radical libre que genera una etapa de iniciación, después una etapa de propagación y finalmente una reacción de terminación, y que determina una de las reacciones más terribles que hay en química y en biología. Y en este caso yo les he querido traer una ilustración de un fenómeno que ocurre en ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados son fundamentales para constituir las membranas biológicas, porque ustedes recordarán que los ácidos grasos insaturados desordenan la estructura bilipídica de las membranas y eso hace a las membranas biológicas fluidas. Sin embargo, estos compuestos por radicales libres, entre ellos el ozono, que se puede generar por una vía de radicales libres, como no lo vimos anteriormente, pero vimos cómo el ozono lograba destruir el doble enlace de los alquenos. En este caso, los alquenos de la diapositiva anterior son los ácidos grasos insaturados. Y aquí tenemos un ácido graso insaturado, como lo muestra la parte superior de la figura, una parte izquierda que está más oscura, que va a ser el blanco de ataque de un radical libre, que en este caso es un hidroxilo, HO punto. Vean que en una etapa de iniciación se inicia la reacción, se forma un ácido graso con un radical, después se propaga en presencia de un ambiente de oxígeno, cosa que ocurre muy frecuentemente dentro de la mitocondria, porque ustedes han de saber que la mitocondria es donde ocurre la cadena respiratoria y la formación de agua con el oxígeno y los electrones de la cadena respiratoria. De tal modo que dentro de la mitocondria es donde ocurre más este daño a los ácidos grasos. Y eso termina, vean ustedes, con la propagación para finalmente destruir los dobles enlaces, como se muestra en la reacción final de terminación, donde el residuo R, que está a mano izquierda del ácido graso, puede sufrir dos tipos de rupturas para formar aldehídos. Y otro subproducto de esta reacción de oxidación de los ácidos grasos insaturados, que es el malondialdehído. De tal manera que esta es una reacción muy importante que ustedes la tengan en cuenta para futuros procesos que ustedes van a ver en otros metabolismos cuando estudien ya bioquímica. Recuérdense de los alquenos y de los ácidos grasos insaturados como fuentes de ataque por estos radicales libres
para generar estos productos aldehídicos, que en este caso no sirven para nada dentro de la célula, lo único que hacen es generar problemas, porque como insisto, van a destruir a las membranas biológicas. Seguimos entonces la clase con otros aspectos. Ya vimos entonces cómo obtener aldehídos y cetonas. Ahora vamos a ver reacciones de los aldehídos y las cetonas. Y de esta manera vamos a tratar de explicar cómo ustedes pueden predecir que estos compuestos van a reaccionar frente a diferentes compuestos. ¿Qué tenemos aquí adelante? Tenemos a un grupo carbonilo, carbono-oxígeno, con sus pares de electrones libres. Tenemos hacia la derecha un residuo alquílico, probablemente. A la izquierda, ¿qué tenemos? Un carbono alfa. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del carbono alfa, el carbono beta? Bueno, el carbono alfa es aquel que está más cercano al grupo carbonilo. Este carbono alfa es bien particular. Este carbono alfa va a tener ciertas propiedades porque como está ligado al grupo carbonilo, y ya dijimos, el grupo carbonilo concentra los electrones más hacia el oxígeno que hacia el carbono, va a generar un centro electronegativo cercano al oxígeno, como lo vimos al comienzo, bien tempranamente, y un centro electropositivo en la vecindad. Aquel centro que es extremadamente electronegativo, como es el oxígeno del carbonilo, va a atraer a lo que se llaman compuestos electrófilos. Esta palabra se deriva de electrofilo, que le atraen los electrones, ¿ya? A diferencia de estos otros, que son los que van a atacar al carbono, van a ser los nucleófilos, porque los nucleófilos tienen afinidad por un centro electropositivo. Y así entonces, sabiendo esto, uno puede saber con quién pueden reaccionar los aldehídos y las cetonas. Ahora bien, si por arte de magia alguno de estos aldehídos o cetonas presenta un carbono alfa como el que yo estoy mostrando ahí, ese carbono alfa tiene algunas propiedades muy particulares. Tiene cierto carácter ácido. La acidez que tienen los ácidos carboxílicos, la muy bajísima acidez que tienen los alcoholes, que no les alcanza para reaccionar con casi nada, y estos otros. Este tiene un carácter ácido, pero muy bajo. Se lo voy a dimensionar a ustedes. Ustedes ya han visto algunos ejercicios en química orgánica con ácidos. Ácidos como el ácido acético. Estamos haciendo guías en estos días donde el pK sub A es cercano a 4 o 5 en el caso del ácido acético. El ácido fórmico cercano a 2, cercano a 3. Pues el pK de este ácido débil, que es el carbono alfa, no es ni 2, ni 4, ni 5, es 18, es 21. Es decir, es una acidez despreciable, pero va a ser muy importante para explicar lo que viene a continuación, que puede perder ese protón y ahí se va a generar un carbanión. Si se pierde ese protón, que está en el grupo carbono alfa, sale ese protón, uno de los dos que hay ahí, se va a generar un carbanión, un carbono con carga negativa. ¿De acuerdo?
Y un átomo con carga negativa es un nucleófilo. ¿Estamos de acuerdo? Al perder el protón, el carbono alfa se va a transformar en un carbanión y ese puede atacar al carbono de otra molécula que sea electropositiva. Es decir, va a ser un nucleófilo. Entonces, hay una reacción química que es la llamada adición nucleofílica al grupo carbonilo. Y esta es la reacción en que el electrófilo va a ser el aldehído y la acetona, ya el que está ilustrado abajo, y el alcohol con su grupo OH, que tiene una alta afinidad, que tiene una gran cantidad de densidad electrónica, el oxígeno, va a ser el que va a atacar ahí, como lo muestra la flecha, al grupo, el carbono del grupo del aldehído o de la cetona. ¿Ya? Entonces, ese nucleófilo puede atacar, con lo cual, primera cosa que ocurre, se pierde la hibridación del carbono, que antes era con doble enlace, sp2, y puede pasar a sp3, como lo muestra esta imagen. El nucleófilo, vean ustedes, se adiciona. ¿Se fijan? El nucleófilo, al atacar a un sp2, ocupa otro lugar, siendo ya el carbono sp3, y el oxígeno pierde el doble enlace con el carbono para ahora formar un nuevo enlace alcohol. Una de las reacciones típicas de un electrófilo con un nucleófilo es, por ejemplo, el nucleófilo, véanlo ustedes, un alcohol, el metanol, que va a reaccionar con un electrófilo, que es el que va a recibir el ataque, que se llama, en este caso, un electrófilo. La reacción que se forma es esta, un llamado hemiacetal. Este hemiacetal ya lo vamos a ver en detalle, la reacción, pero ya les describí anteriormente cómo el nucleófilo ataca al electrófilo y de esa manera rompe la hibridización del carbono para formarse un compuesto con hibridación sp3. Y es una adición, es una fusión de dos compuestos. Este hemiacetal puede sufrir dos reacciones. Puede seguir reaccionando con otra molécula de nucleófilo para formar lo que se llama un acetal. Ahora bien, me voy a detener. Este hemiacetal en la naturaleza se sabe que son extremadamente inestables. Se forman en enlace, pero la reacción puede volver hacia atrás fácilmente. El equilibrio de la reacción no está desplazada a la formación del hemiacetal. No, hay un leve equilibrio que la reacción transita a la formación del acetal y a la destrucción del hemiacetal para formar el electrófilo y el nucleófilo. Pero el hemiacetal que tenemos ahí frente a una segunda molécula de nucleófilo forma un acetal. Y este es un enlace fuerte. Este no se rompe tan fácilmente. Vamos a ver ejemplos en biología de estos dos tipos de casos, el hemiacetal y el acetal. Y lo van a entender un poco mejor con las siguientes ilustraciones del mecanismo de reacción. Aquí vamos a ir al mecanismo de la reacción, vamos a ir rápido, porque estos son situaciones bastante de muchas etapas,
como ustedes pueden ver. El aldehído primero, en presencia de un... tenemos que el alcohol en la segunda reacción, tiene que atacar al carbonilo que está electropositivo, como lo muestra la flecha. Voy a borrar algo para no confundir. Quedémonos aquí. El alcohol va a atacar al centro electropositivo del aldehído, como se está mostrando ahí. ¿Ya? En otras palabras, aquí hay un catalizador de la reacción que es un protón. Ese protón lo que hace es favorecer la entrada del grupo atacante al formar un grupo alcohol en la vecindad del aldehído, para después, en una siguiente reacción, una vez que ya entró el alcohol, atacó al grupo al carbonilo, sufre la formación de un hemiacetal. Posteriormente hay una pérdida de agua, que es la parte de abajo que se está mencionando. Ahí sale la molécula de agua y ahora está entrando una segunda molécula de nucleófilo, que en este caso es el metanol, para formar ahora el último producto de la reacción, que es el acetal, que es la reacción que viene y finalmente se libera el protón que estuvo de alguna manera catalizando la reacción. Vean ustedes, el catalizador participa al inicio, pero no se consume. Al final se regenera. Ese es un típico catalizador de una reacción química. Entonces, la primera reacción hacia la formación del hemiacetal es una reacción que tiene vuelta, que es inestable y puede volver a formar el aldehído y el alcohol correspondiente. Pero la segunda reacción, donde ya ocurre con pérdida de una molécula de agua, es una reacción irreversible para formar el acetal. Veamos un ejemplo. Estas son las etapas del mecanismo. Dijimos que había una participación de un protón que catalizaba, un ataque nucleofílico del metanol al carbonilo, una desprotonación del hemiacetal, una protonación del oxígeno alcohólico, está todo señalado anteriormente, la pérdida de agua para formar un carbocatión y un ataque nucleofílico del metanol al carbocatión. Esta es la última reacción para formar el acetal. Veamos esta misma reacción, ya, el hemiacetal que se formó. La reacción de arriba es la reacción en el aldehído con la acetona, perdón, el aldehído con el alcohol, perdón, para formar el hemiacetal. Aquí a mano izquierda ustedes ven que es la glucosa. La glucosa lineal que se está ciclando. La glucosa ciclada. Pero ustedes conocen la glucosa también lineal. La glucosa, a todo esto, si ustedes se fijan, tiene un grupo aldehído en un extremo y tiene varios alcoholes. ¿Cuántos alcoholes tiene? Tiene 5 grupos alcoholes y un grupo aldehído. El grupo que tiene el grupo aldehído es el carbono 1,
por definición. ¿Por qué? Porque el carbono 1 está identificando al carbono más oxidado de la molécula y está sufriendo la reacción del hemiacetal. Pero este hemiacetal, como lo muestra la imagen, se forma, pero también se desarma rápidamente. De tal manera que la glucosa en la naturaleza puede estar lineal o también ciclado. La proporción más alta es que la glucosa esté ciclada, pero hay un equilibrio para formar la glucosa lineal. Entonces, vean ustedes, hay un carbono que es el carbono 5. Si ustedes siguen mirando esta película, se van a dar cuenta que al extremo izquierdo, donde está el carbono 5, hay un alcohol que se está posicionando y está por atacar. Atacó. ¿Atacó a quién? Al grupo carbonilo del aldehído. Veámoslo de nuevo. Carbono 5 se está poniendo ahí frente al carbonilo y lo está atacando. Recuérdense por qué, porque el grupo carbonilo es planar y puede atacar entonces por arriba o por debajo del plano del grupo aldehído de la glucosa. Eso va a determinar algo muy interesante que es la estereoquímica de los compuestos que se generan en este tipo de reacciones. Cosa que no sé, Marcelo, si les vamos a poder enseñar a estos alumnos en estos tiempos de pandemia. ¿Sí? Sí, desgraciadamente yo creo que eso vamos a tener que conversarlo con la gente Bioquímica. de bioquímica porque estamos muy Cortos demasiado de tiempo. justos con lo que podemos pasar y sería súper bonito, súper interesante, pero yo creo que vamos a tener que conversarlo con la escuela Bueno, el próximo es año. para que los estudiantes sepan que hay cosas pendientes que no pudimos pasar. Ya, pero yo no me voy a quedar aquí porque tengo muchas más cosas que hablar. Bueno, aquí vemos una reacción importante, la formación de un M-acetal, que es la ciclación de la glucosa, y hay dos glucosas. Una que es la que se genera cuando el ataque es por arriba y otra es la glucosa cuando el ataque es por debajo. Se van a formar dos glucosas, la glucosa D mayúscula o la glucosa D o L, D mayúscula y L mayúscula, una de las dos. Son cosas que ustedes van a ver más adelante en bioquímica. Pues bien, pero este N-acetal, como yo les decía, puede reaccionar con un siguiente molécula de nucleófilo, que en este caso es el metanol, y lo que va a ocurrir aquí es la formación del acetal. Este acetal es una molécula muy, muy estable. El enlace no se rompe tan fácilmente. ¿Quién es un acetal? Ese es un acetal, que ustedes ya lo deben haber visto. ¿Quién es? Es una maltosa, que en este caso es un enlace que está uniendo a dos glucosas vecinas y ese es un típico acetal. Esta molécula es muy estable, ya no se degrada tan fácilmente. Se requieren ambientes ácidos fuertes para degradar a la maltosa o a un polisacárido de la maltosa, como eh, puede ser el almidón, por ejemplo. Las etapas son todas las mismas que antes vimos y que se repiten en esta descripción. Rápidamente, aquí tenemos un ejemplo, está atacando el alcohol. Y finalmente se puede formar el M-acetal.
Pasemos a otro capítulo que tiene que ver con reacciones, otro tipo de reacciones que tienen los aldehídos y la cetona. Y aquí entramos a la tautomería cetoenólica, que es algo que ocurre en todos estos compuestos que tienen grupos aldehídos, como en este caso, y que también tienen un carbono alfa. ¿Se fijan? Esa es la tautomería cetoenólica. En otras palabras, el protón del carbono alfa, que está vecino al grupo carbonílico, es ácido. Ese protón puede salir y puede combinarse con el oxígeno del grupo ceto, del grupo carbonílico, para formar lo que se llama el enol. Ceto de cetona y enol de alcohol con un doble enlace. Por eso se llama tautomería. Entonces, este protón está constantemente moviéndose para formar lo que se llama un equilibrio. Entonces, una molécula de este tipo está constantemente en el tiempo, en un momento como grupo cetona y en otro momento como enol. Esto es muy frecuente en bioquímica y ustedes van a conocer ejemplos diversos de ellos, algunos muy interesantes como son las bases nitrogenadas del DNA que pueden estar en un momento en una isomería cetónica y en otros enólica, y eso puede producir errores en la replicación del DNA, así de simple. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo el hidrógeno que está en el carbono alfa, que está en color rojo, sufre esa mutación, migra del carbono alfa hacia el carbono carbonílico, favorecido ¿por quién? Por un catalizador, que en este caso va a ser una base. La base va a ser fundamental para que el carbono alfa sea más ácido. Ustedes han de saber que un compuesto ustedes lo pueden hacer más ácido si lo hacen en medio de una base. Si hay una base que es un catalizador, puede atrapar ese protón y hacer más eficientemente el retiro de ese protón para sacarlo del carbono alfa y movilizarlo para que los electrones de ese centro electronegativo o como yo llamo carboanión, el carboanión le cede el electrón al doble enlace que se va a formar y se está formando el doble enlace y a nivel del carbonilo, ¿qué va a pasar? La movilización de los electrones permiten ahora un enol, porque ahora este va a poder captar el protón que andaba dando vueltas, que tiene el destino anterior del carbono alfa. De esa manera entonces se forma el enolato, que es esta estructura con carga negativa que tienen el ion enolato que se muestra aquí en esta figura. ¿Ya? Concentrémonos en esta figura. Tiene una lectura interesante que a ustedes les va a recordar que los aldehídos y cetonas presentan hidrógenos ácidos en la posición vecina al grupo carbonilo, conocido como posición alfa. Estos presentan pK sub A de 18 y hasta 21. Es decir, son compuestos muy, muy poco ácidos, pero en presencia de una base se les puede sacar su protón y eso determinar una reacción que es muy interesante, que puede explicar esto, la reacción que viene a continuación.
La reacción se llama condensación aldólica. Otra reacción que presentan los aldehídos y las cetonas. Pero aquí es fundamental que uno de los compuestos tenga un carbono alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario que teniendo un carbono alfa, como se muestra aquí arriba, en el ion enolato, este carbono alfa pueda perder ese protón y formar un centro electronegativo, un carbo anión que puede atacar a otro aldehído o cetona, como se muestra en la reacción 2. Pero mejor lo vamos a ver en otra diapositiva, en esta. Aquí hay una descripción que dice que esta condensación ocurre entre dos compuestos carbonílicos iguales o distintos con la formación de un enlace entre el carbono alfa, carbono vecino al grupo carbonilo, de uno de ellos con el carboanión carbonílico del otro. Y esta es una reacción de adición nucleofílica en que el nucleófilo, como se los dije hace rato ya, es un carbanión generado a partir de uno de los participantes. Vamos a ver aquí una reacción en que esto ocurre. Aquí vamos a tener en la parte superior de esta imagen tenemos a mano izquierda un aldehído y a mano derecha otro. El primero, a mano izquierda, perdió su protón entre el carbono alfa y atacó al grupo carbonilo de otra molécula de aldehído o cetona y formó el enlace que está en rojo. Ese enlace en rojo es el ataque de un aldehído al otro aldehído o cetona para formar la condensación aldólica. Y ahí se muestra con la flecha que se formó un nuevo enlace carbono-carbono. El de la izquierda es el carbono alfa de uno de ellos que al perder su protón se transformó en un nucleófilo que atacó al otro carbono del otro compuesto aldehído cetona para formar este enlace covalente que generó la adición. En otra palabra, a mano izquierda tenemos un aldehído cetona, al lado derecho la otra, y se formó un enlace. Puede ocurrir aquí que después, alrededor de este otro protón que se está mostrando aquí en color azul, ocurra de que esta base retire a ese protón, se forme un nuevo centro electronegativo que va a ser un nuevo nucleófilo para atacar a una tercera molécula de aldehído cetona que tenga un carbono, un centro electropositivo, como todos lo tienen, y generar una polimerización de esta llamada condensación aldólica. Es una reacción muy interesante. Hay ejemplos de este tipo de reacciones en bioquímica. La aldolasa, que es una enzima que participa en la glicólisis, es la reacción inversa a la condensación aldólica. En ese caso es una fructosa 1,6-difosfato que va a ser hidrolizada por la enzima, pero el mecanismo
de reacción es el inverso al que está ocurriendo aquí en la condensación aldólica. No quise traer la diapositiva de la condensación de la aldolasa para no complicar mucho, pero ustedes cuando estén en bioquímica van a encontrarse con este tipo de reacciones químicas que ocurren en el metabolismo intermediario. Entonces la condensación alcohólica va a ocurrir entre dos compuestos carbonílicos iguales o distintos con la formación de un enlace entre el carbono, ¿ya? Carbono alfa, que no se alcanza a leer, que es el carbono vecino al grupo carbonilo de uno de ellos con el, el carbono carbonílico del otro, generándose un beta hidroxialdehído o una beta hidroxiacetona. Esta es una reacción de adición nucleofílica en que el nucleófilo, el que ataca, es un carbanión generado a partir de uno de los participantes y que este tiene que ser un carbono unido a un carbono alfa. ¿Ya? Es fundamental que el compuesto que ataca tenga un carbono alfa para tener esta formación de un carbanión, perdón. Y ese carbanión va a atacar al carbono carbonílico. Compuestos como el metanal, por ejemplo, o aldehídos aromáticos que no tienen carbonos alfa, ¿ya? Al lado de un centro carbonílico, no van a tener esta reacción. Pero sí la pueden tener compuestos como este tipo de aldehídos, que vean ustedes, el fenilacetaldehído tiene el grupo carbonílico típico, pero tiene un carbono alfa. Y al tener un carbono alfa, puede, perdiendo uno de sus hidrógenos en un medio básico, vean ustedes, un medio básico, la reacción se favorece hacia la formación de la condensación aldólica. ¿Por qué? Porque el medio básico es un catalizador para retirar el protón. Este es un protón poco ácido, pero en un medio básico esto se acelera la reacción y se puede formar este nuevo enlace que es el enlace típico de una condensación aldólica. Lo mismo que las cetonas de este tipo que están aquí abajo pueden también sufrir una condensación aldólica porque el carbono alfa puede también perder un protón, ya que en este caso el carbono alfa puede ser cualquiera de los dos que está vecino a la función cetona. ¿Ya? Rápidamente, ya estamos llegando a la hora. Un ejemplo más para que esto quede más claro. Una reacción del propanal, dos moléculas de propanal, la segunda a la derecha, ilustrando sus dos hidrógenos que están ligados al carbono alfa. Uno de los dos puede ser retirado por el catalizador, que en este caso es una base. Se genera un centro electronegativo en esto que puede atacar, perdón, que puede atacar a esta primera, a este primer aldehído en el carbono carbonílico, aquí, que es electropositivo, y va a generar este enlace que es el nuevo enlace de la condensación aldólica. Y lo que antes era una función, un carbono carbonílico, ahora se transforma en un alcohol, como se ilustra aquí en rojo. Creo que ya quedó más claro el tema. Vamos a ir más rápido porque tengo que hablar de algunas pequeñas cosas. La condensación aldólica, entonces ya la vimos profusamente. Aquí también hay otro ejemplo de cómo
la molécula de la derecha, va a atacar con su carbanión, perdón, el carbanión, que va a atacar aquí al grupo aldehído de la molécula en rojo, ¿ya? Y aquí la flecha está atacando uno al otro, pero eso indistintamente, y al final se forma el compuesto, la condensación aldólica. Finalmente, vamos a hablar de reacciones de aldehídos y cetonas que se utilizan para reconocimiento de este tipo de funciones químicas. Estas aldehídos y cetonas pueden sufrir reducciones y oxidaciones. En este caso estamos mostrando, en el caso superior, dos reacciones de aldehídos que pueden sufrir la reducción del grupo aldehído a alcohol, ¿ya? En presencia de hidrógeno catalizado por platino y níquel o de un hidruro de litio y aluminio, que es la segunda reacción. Ambos son reductores fuertes y por lo tanto a partir de los aldehídos se pueden formar alcoholes en química. En bioquímica, los agentes reductores no van a ser estos, obviamente. Van a ser el NAD reducido, etcétera, etcétera, compuestos que van a dar el poder reductor en las reacciones del metabolismo intermediario. Lo mismo que las cetonas pueden, en presencia de estos mismos agentes reductores, formar alcoholes secundarios. Por el contrario, así como se pueden reducir, también se pueden oxidar. Y los aldehídos se pueden oxidar a ácidos. Se pueden oxidar, como es en presencia de dos oxidantes potentes, permanganato de potasio o dicromato de potasio. En ambos casos, el grupo aldehído sufre una oxidación que es al carbono carbonílico del ácido carboxilo, que es más oxidado que el carbono del aldehído. Reacciones de reconocimiento de funciones aldehídos. Hay reacciones colorimétricas muy bonitas, que vean ustedes como es reacción de Tollens, que tiene una sal de plata, ¿ya? Y entonces el poder reductor del aldehído va a reducir a la sal, al ion plata más 1 para llevarla a plata metálica. Y al hacer eso, el grupo aldehído se oxida al grupo carbonilo. Esta es una reacción de Tollens, es la que se puede ver ustedes para platear elementos como son un espejo, por ejemplo, frente a un agente reductor como es un aldehído. Este es para platear, o es la reacción positiva. Así se ve una reacción positiva, aparece un color de plata metálica en el tubo de ensayo. Otra reacción muy bonita, que también tienen los aldehídos, con su poder reductor, es reducir ahora a una sal de plata, ¿ya? Que en este caso se va a reducir a cobre más 1. De cobre más 2
se reduce a cobre más 1, que aquí no se alcanza a ver. Y obviamente que lo que le ocurre al aldehído se oxida al ácido correspondiente. ¿Cómo se reconoce esta reacción? Colorimétricamente, no tan elegante como la primera, pero los reactivos son de color azul. El sulfato de cobre es de color azul en presencia de estos reactivos, que es el Felins A y Felin B, que son dos reactivos que se mezclan, y este es un tartrato de sodio y de potasio, es una sal de sodio y potasio, y que al aplicar calor a esta mezcla en presencia del agente reductor se pone de este color. Es decir, se visualiza por la formación de este óxido de cobre 1 que cambia de color respecto a este cobre más 2 que es de color azul. Y eso es una reacción positiva, una reacción negativa. Eso es lo que tengo preparado para hoy día. Me pasé 5 minutos, discúlpenme. Las reacciones más complejas, que si bien puede que les haya quedado duda, las imágenes de la condensación aldólica yo creo que van a servir para ilustrarles las etapas y los pasos que son la parte más difícil de entender de esta materia. Y lo demás se puede predecir cuáles van a ser las reacciones aprovechándose de estas dos propiedades que tienen los grupos aldehídos y cetonas, que tienen el grupo carbonilo, que tienen ese centro electropositivo y un centro electronegativo. Y ahí están determinadas las propiedades de reacciones que ustedes van a ver. Las reacciones que no se pueden predecir en química orgánica para aldehído y cetona son las de oxidación y de reducción. Esas se puede predecir, pero hay que entrar a ver los potenciales de oxidación y de reducción de cada una de las reacciones, cosa que nosotros no entramos a analizar en detalle, pero si uno tuviera los potenciales de el agente oxidante, el agente reductor, uno podría ver si la reacción va a ser posible o no va a ser posible. Pero todas las otras reacciones de adición, condensación, después vamos a ver sustituciones nucleofílicas que ustedes ya deben haber visto, esas sí que se pueden predecir conociendo los grupos químicos de los participantes. Bien, me despido. Yo no sé si hay preguntas en este tipo de clases. Yo no asisto mucho a clases, pero la verdad es que es difícil atender preguntas. Siempre ha sido difícil atender preguntas, incluso en situaciones de presencialidad, porque el tiempo es escaso. Pero eso no es excusa. Las preguntas pueden estar en los seminarios, pero también en este momento, si alguien quiere preguntar a alguien, que levante la voz y yo le puedo explicar. No veo preguntas en el chat. Si no hay preguntas, yo le agradezco entonces al profesor Aldo Solari su tiempo y nos vemos en la próxima clase que viene, creo que después de la semana de descanso que tienen ustedes, que hasta por ahí nomás de descanso. Sí, este grupo tiene clases después el día 26. Exactamente. Pero nosotros nos vemos el miércoles, Marcelo, porque tenemos que hacer seminario. No, yo tengo que bueno, ahí les converso. Sí, perfecto. Yo me despido de todos. Gracias por la atención. Chao. Chao. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao. Chao, Chao, gracias. profe. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. Ya, yo voy a cerrar.